no ocurrió en un lugar abandonado. No fue en una zona marcada por la violencia ni en un contexto marginal. Ocurrió en un apartamento común del sur de California, en un vecindario donde las luces se encendían al caer la tarde y las rutinas se repetían con una precisión casi tranquilizadora. Desde afuera no había nada que llamara la atención. Las personas que vivían cerca seguían con sus vidas. Algunos preparaban la cena, otros regresaban del trabajo. Era finales de noviembre de 1991, una época asociada a reuniones familiares, a mesas llenas de comida y a una sensación colectiva de pausa. Acción de Gracias estaba a punto de terminar y con él otro día que parecía igual a tantos otros. Ese es el primer elemento inquietante de esta historia. No hubo una señal clara de peligro. El lugar no generaba desconfianza. La fecha no sugería tensión. Las personas involucradas no parecían estar al borde de nada. Y, sin embargo, algo irreversible estaba a punto de ocurrir. El apartamento era pequeño, funcional, sin rastros visibles de caos. No había desorden, no había signos de lucha. No había nada que indicara que ese espacio cotidiano pronto se convertiría en el centro de uno de los casos criminales más perturbadores de la década. Para cualquier vecino, era simplemente otro hogar más, un lugar donde alguien dormía, comía y pasaba el tiempo. La tranquilidad exterior cumplía su función más peligrosa, hacía que nadie cuestionara nada. Este tipo de escenarios son los más engañosos, porque cuando todo parece normal, el cerebro baja la guardia. Se asume que lo extremo solo ocurre en contextos extremos, que la violencia necesita señales previas, que el peligro siempre se anuncia de alguna forma. Y cuando esas señales no aparecen, la mente descansa en una confianza automática. Pero no todas las amenazas vienen del entorno. Algunas ya estaban ahí mucho antes. Dentro de ese apartamento vivía una mujer que había pasado gran parte de su vida intentando llegar exactamente a ese punto. Un lugar estable, un espacio propio, una sensación mínima de seguridad. Para ella, ese departamento no era solo un sitio físico, representaba la idea de haber dejado atrás algo peor. Durante años, su vida había estado marcada por el movimiento constante, cambios de país, de idioma, de relaciones. Cada traslado había sido una forma de huida, pero también una promesa silenciosa: aquí será distinto. Y por un tiempo parecía que lo era. Desde afuera, la relación que se desarrollaba en ese lugar no despertaba sospechas. Había afecto visible, gestos cotidianos, planes compartidos. No había gritos que atravesaran las paredes ni escenas que obligaran a intervenir. Nada que justificara una alarma, nada que pareciera urgente. Ese es otro detalle que suele pasar desapercibido. La ausencia de conflicto visible no es lo mismo que la ausencia de conflicto real. Algunas tensiones no se expresan en discusiones abiertas, se acumulan en silencios, en decisiones apresuradas, en acuerdos nunca verbalizados. Y cuando una relación se construye con rapidez, muchas de esas tensiones no se detectan hasta que ya no hay espacio para corregirlas. Para quienes observaban desde afuera, ese hogar era solo uno más, un punto fijo en un mapa de rutinas predecibles. Nadie podía imaginar que en ese mismo espacio se estaba gestando un quiebre profundo, uno que no tendría marcha atrás. La sensación de seguridad era compartida por todos, vecinos, conocidos, incluso por quienes creían conocer bien a las personas involucradas. Esa confianza colectiva fue en cierto modo el telón perfecto, porque cuando nada parece amenazante, nadie presta atención a lo que no se ve. Y lo que no se veía en ese apartamento no era una discusión puntual ni un episodio aislado. Era una historia mucho más larga, una que no había comenzado ahí, ni siquiera en ese país. Una historia que se había formado años atrás, en un contexto completamente distinto, y que seguía presente influyendo en cada decisión tomada dentro de esas paredes. A veces, el momento más peligroso no es cuando todo va mal, es cuando parece que por fin todo está en orden. Y para entender cómo ese espacio cotidiano terminó convertido en un escenario de tragedia, es necesario retroceder, volver al origen de alguien que aprendió muy temprano que la seguridad podía desaparecer sin aviso
y que el cuerpo en determinadas circunstancias dejaba de pertenecerle a quien lo habitaba. Porque antes de ese apartamento, antes de California, incluso antes de Estados Unidos, hubo una infancia donde la normalidad nunca existió. Y es ahí donde esta historia realmente comienza. Mucho antes de llegar a ese apartamento en California, antes incluso de pensar en huir de su país, la idea de seguridad ya era algo frágil para ella. No porque la hubiera perdido una vez, sino porque nunca la había tenido del todo. Omaima nació y creció en Egipto, en un entorno donde la escasez no era una etapa temporal, sino una condición permanente. Su familia era numerosa y la pobreza marcaba cada aspecto de la vida cotidiana. No había espacio para la privacidad ni para la protección emocional. Las necesidades básicas absorbían toda la atención, y el afecto, cuando existía, no siempre venía acompañado de cuidado. Desde muy pequeña, aprendió una lección que no se enseña con palabras, sino con experiencias repetidas: que la autoridad no siempre protege, que quienes deberían cuidar también pueden dañar, y que resistirse no siempre es una opción real. En ese contexto, el cuerpo deja de sentirse como algo propio. Se convierte en un territorio vulnerable, expuesto a decisiones ajenas. Cuando eso ocurre durante la infancia, la percepción del mundo se distorsiona de forma profunda. No se trata solo de recuerdos dolorosos, sino de una forma distinta de entender las relaciones humanas. Para alguien que crece así, la normalidad no es la calma, la normalidad es la tensión. Las experiencias de abuso y violencia no siempre se procesan en el momento en que ocurren. Muchas veces quedan suspendidas, sin nombre, sin explicación. El cuerpo aprende a reaccionar antes que la mente, y esa memoria física no desaparece con el paso del tiempo. Permanece, silenciosa, esperando ciertos estímulos para activarse. En la infancia de Omaima, esos estímulos eran constantes. No había un espacio seguro al que retirarse, ni una figura estable que ofreciera protección confiable. El miedo no era un evento excepcional, sino un estado base. Y cuando el miedo se vuelve cotidiano, la percepción del peligro se altera. Algo importante ocurre en estos casos. La persona aprende a adaptarse, no a sanar. Adaptarse significa sobrevivir, significa encontrar formas de seguir adelante incluso cuando el entorno es hostil. Pero esa adaptación tiene un costo, porque sobrevivir no es lo mismo que desarrollarse de manera sana. Las estrategias que funcionan en un contexto de violencia rara vez funcionan en un contexto de estabilidad. Sin embargo, el cuerpo no distingue entre uno y otro. A medida que crecía, Omaima fue internalizando una idea central: la seguridad dependía de otros, no de instituciones, no de sistemas, no de reglas claras. Dependía de personas concretas, generalmente con más poder, más edad o más recursos. Esa creencia no surgió de una reflexión consciente, sino de una repetición constante de experiencias. Cuando no hay control real, la mente busca cualquier ilusión de control. En ese entorno, escapar se convierte en una fantasía poderosa. No solo escapar del lugar, sino de la identidad que ese lugar impone. Para Omaima, salir de Egipto representaba algo más que una oportunidad económica o social. Representaba la posibilidad de reinventarse, de dejar atrás una historia que nunca había elegido. Pero hay algo que suele pasarse por alto. Las personas no abandonan sus patrones psicológicos al cruzar una frontera. Pueden cambiar de idioma, de paisaje, de rutinas, pero las respuestas automáticas, las asociaciones emocionales, los mecanismos de defensa viajan con ellas. Y cuando esos mecanismos se formaron bajo condiciones extremas,
tienden a activarse incluso cuando el peligro no es evidente. Para alguien con ese pasado, la idea de estabilidad no se asocia necesariamente con tranquilidad. A veces se asocia con dependencia, con la presencia de alguien que se haga cargo, con una figura que, al menos en apariencia, ofrezca protección frente a un mundo percibido como impredecible. Esa fue la semilla que se plantó mucho antes de California, mucho antes del matrimonio, del apartamento y de la fecha que luego quedaría marcada en los registros policiales. Una semilla silente que no parecía peligrosa, pero que condicionaría muchas de las decisiones futuras. Porque cuando una persona aprende desde niña que el peligro puede aparecer sin aviso, la búsqueda de seguridad se vuelve desesperada. Y en esa búsqueda, no todas las elecciones se hacen desde la calma. Muchas se hacen desde el miedo acumulado. Y ese miedo, tarde o temprano, encuentra una forma de expresarse. Cuando Omaima dejó Egipto y llegó a Estados Unidos, sintió que había logrado algo que durante años parecía imposible. No era solo un cambio de país, era una ruptura simbólica con todo lo que había conocido hasta ese momento. El ruido, la violencia, la precariedad constante, todo eso quedaba, al menos en apariencia, atrás. Para ella, cruzar esa frontera significaba empezar de nuevo. El matrimonio que le permitió emigrar fue rápido, casi funcional. No estuvo basado en un vínculo profundo ni en un proyecto compartido a largo plazo. Fue más bien una puerta de salida. Y durante un tiempo, esa puerta cumplió su propósito. Estar en Estados Unidos le dio una sensación inmediata de alivio. Las calles eran distintas, el idioma era distinto, las reglas parecían más claras. Pero esa sensación duró poco. La relación terminó y con ella se fue la estructura mínima que había sostenido sus primeros meses en el país. De pronto, Omaima se encontró sola en un lugar que todavía no sentía como propio. Tenía poco dominio del inglés, recursos limitados y ninguna red de apoyo sólida. No había familia cercana, ni amigos de larga data, ni un sistema al que recurrir con confianza. Para muchas personas, ese tipo de situación es temporal, un periodo de ajuste, pero para alguien con su historia, la soledad no era solo un desafío práctico, era un detonante emocional. Volver a Egipto no era una opción, no solo por las dificultades materiales, sino por lo que significaba a nivel psicológico. Regresar implicaba admitir que la huida había fracasado, que todo el esfuerzo, todo el riesgo, no había servido, y sobre todo, implicaba exponerse otra vez a un entorno que asociaba con peligro constante. Así que quedarse era la única alternativa posible. En ese contexto, la vida de Omaima comenzó a fragmentarse. Trabajos ocasionales, mudanzas frecuentes, relaciones inestables. Nada se consolidaba del todo. Cada intento de arraigo parecía deshacerse antes de volverse sólido. Y en medio de esa inestabilidad, surgió una necesidad cada vez más intensa: no quedarse sola. Aquí ocurre algo importante. Cuando una persona no tiene una base estable, empieza a buscar estabilidad en otros. Al principio, esto no es consciente, no hay un plan deliberado, es una adaptación gradual. Omaima había aprendido desde joven que depender de alguien con más recursos podía ofrecer una forma de protección. En Estados Unidos, esa lógica se reactivó. Los hombres mayores, con dinero o con una vida aparentemente resuelta, representaban algo familiar, estructura, no necesariamente amor, estructura. Con el tiempo, esa dinámica comenzó a repetirse. Relaciones que surgían rápido, que prometían seguridad, pero que nunca terminaban de ofrecer un equilibrio real. En cada una de ellas, Omaima ocupaba una posición vulnerable, aunque desde afuera no siempre fuera evidente. Este es el punto donde muchas historias se simplifican. Se habla de malas decisiones o de patrones evidentes, pero en realidad lo que ocurre es más complejo.
Cuando una persona ha vivido bajo amenaza durante gran parte de su vida, el concepto de riesgo se distorsiona. Situaciones que para otros serían alarmantes pueden sentirse familiares. Y lo familiar, aunque sea dañino, suele percibirse como menos peligroso que lo desconocido. Así, la inestabilidad empezó a normalizarse. Cada relación fallida reforzaba una idea silenciosa. La seguridad no es algo que se construya lentamente, es algo que se agarra cuando aparece. Y si aparece en forma de una persona dispuesta a ofrecer techo, dinero o protección, se toma sin demasiadas preguntas. Aún así, Omaima no se veía a sí misma como alguien sin control. Al contrario, creía que estaba eligiendo, que tenía agencia, que podía manejar las situaciones si se mantenía atenta. Esa sensación de control era fundamental para seguir adelante, pero era una ilusión frágil, porque en la mayoría de esos vínculos, el poder real nunca estaba completamente de su lado. Y cada vez que esa asimetría se hacía evidente, el miedo antiguo reaparecía, aunque no siempre de forma consciente, no como un recuerdo claro, sino como una tensión constante en el cuerpo. Estados Unidos había sido una promesa de seguridad, pero la seguridad no llegó sola. En su lugar, llegaron nuevas dependencias, nuevas dinámicas y la repetición de una búsqueda que nunca terminaba de satisfacerse. Una búsqueda que, sin que ella lo supiera todavía, la estaba conduciendo hacia una relación que parecía encajar perfectamente con todo lo que había aprendido a desear. Una relación que, por primera vez en mucho tiempo, le daría la impresión de haber encontrado estabilidad. Y ese sería el comienzo de algo que avanzaría demasiado rápido para ser comprendido a tiempo. Con el paso del tiempo, las relaciones de Omaima comenzaron a parecer distintas entre sí solo en la superficie. Cambiaban los nombres, los lugares, las promesas, pero en el fondo, el esquema era siempre el mismo. Hombres mayores, hombres con recursos, hombres que parecían tener el control de su vida. Para alguien que había crecido sin estabilidad, ese tipo de figura no resultaba intimidante, resultaba tranquilizadora. Representaba orden, dirección, la idea de que alguien más sabía cómo moverse en el mundo. Y sobre todo, la posibilidad de no tener que cargar sola con todo. Al inicio, estas relaciones no parecían peligrosas. No había violencia evidente ni conflictos constantes. Desde afuera, podían interpretarse como vínculos convenientes, incluso estratégicos. Pero lo que no se veía era la asimetría silenciosa que se formaba desde el primer momento. Porque cuando una relación se construye sobre la necesidad, el equilibrio nunca es real. Omaima no entraba en estas dinámicas pensando que estaba renunciando a su autonomía. Al contrario, creía que estaba tomando decisiones inteligentes, que estaba eligiendo con cuidado, que había aprendido de experiencias anteriores. Esa sensación de estar al mando era fundamental para su identidad. Le permitía sentir que no era una víctima, que no estaba repitiendo el pasado, que ahora tenía agencia. Aquí aparece una de las claves psicológicas más importantes del caso: la falsa sensación de control. Cuando una persona ha vivido situaciones donde el control le fue arrebatado, cualquier mínima elección puede sentirse como poder. Elegir con quién estar, elegir dónde vivir, elegir depender, aunque esa dependencia sea en sí misma una forma de pérdida de control. Desde afuera, muchas de estas relaciones podían parecer normales, incluso funcionales, pero internamente, Omaima seguía operando desde un estado de alerta constante, observando, evaluando, adaptándose. No porque desconfiara abiertamente, sino porque había aprendido que la calma nunca era permanente. Ese estado mental tiene consecuencias. Mantenerse siempre atenta desgasta, impide la reflexión profunda,
hace que las decisiones se tomen rápido, priorizando la sensación inmediata de seguridad por sobre la estabilidad a largo plazo. Y cuando eso ocurre, los límites se vuelven difusos. Lo que empieza como un acuerdo implícito termina convirtiéndose en una dinámica difícil de cuestionar. Con el tiempo, Omaima comenzó a normalizar ciertas cosas: la velocidad con la que se involucraba, la intensidad temprana, las promesas grandes hechas en poco tiempo. Nada de eso le parecía alarmante. Al contrario, le resultaba familiar. Y lo familiar, para alguien con su historia, no era sinónimo de peligro. Aquí es donde el patrón se afianza. Cada relación reforzaba la idea de que la seguridad debía encontrarse afuera, no construirse desde dentro. Y cada vez que algo fallaba, no lo interpretaba como una señal para detenerse, sino como una razón más para buscar otra oportunidad rápidamente. Quedarse sola, sin esa figura protectora, era lo verdaderamente amenazante. Pero hay un detalle que suele pasar desapercibido. Cuando una persona vive así, no distingue entre protección y control. Ambos pueden sentirse similares al inicio. Ambos ofrecen estructura. Ambos reducen la incertidumbre. Y mientras no haya una confrontación directa, la diferencia permanece invisible. A este punto, Omaima no estaba planeando nada. No había intención consciente de daño ni de manipulación. Simplemente estaba siguiendo una lógica interna que se había formado mucho antes. Una lógica que la llevaba a moverse siempre hacia donde creía que estaría más a salvo. Sin darse cuenta, cada elección la colocaba en una posición más vulnerable, no porque eligiera el peligro, sino porque eligió rápido, porque no se permitió tiempo para observar, porque el miedo a perder una oportunidad de estabilidad era más fuerte que cualquier duda. Así, cuando apareció alguien que parecía encajar perfectamente en ese esquema, no hubo resistencia, no hubo pausa, no hubo preguntas incómodas, solo la sensación, por primera vez en mucho tiempo, de que tal vez ya no tendría que seguir buscando. Y ese alguien tenía nombre, dinero y una vida que, al menos en apariencia, ya estaba resuelta. Cuando Omaima conoció a Bill Nelson, no lo percibió como una amenaza ni como alguien impredecible. Todo lo contrario, Bill representaba, en muchos sentidos, la versión más clara de aquello que había estado buscando durante años. Era mayor que ella, tenía dinero, tenía una vida que parecía ordenada. Para Omaima, esos elementos no eran superficiales, eran señales. Indicaban experiencia, control, seguridad. Bill no parecía alguien que estuviera improvisando su existencia. Desde afuera, transmitía la sensación de haber llegado a un punto estable, de saber quién era y qué quería. Y para alguien que había vivido siempre en transición, eso resultaba profundamente atractivo. Desde el lado de Bill, la atracción también fue inmediata. Omaima encarnaba juventud, energía y una atención que él no siempre había sentido en relaciones anteriores. Ella lo escuchaba, lo admiraba, se mostraba agradecida. En poco tiempo, la dinámica se volvió intensa. No hubo un periodo largo de observación ni de cautela. Ambos actuaron como si el tiempo fuera un recurso limitado. Las conversaciones avanzaron rápido. Los planes se formularon sin demasiada distancia. La idea del matrimonio apareció casi de inmediato. En cuestión de días, hablaban de un futuro compartido. En semanas, ya se presentaban como pareja estable. Para quienes los rodeaban, la velocidad resultaba llamativa, pero no necesariamente alarmante. A veces, las personas interpretan la rapidez como pasión o como una conexión especial. Pocas veces se detienen a pensar en lo que se omite cuando todo ocurre tan deprisa. Para Omaima, esa rapidez tenía sentido. No quería volver a un estado de incertidumbre. Había aprendido que cuando algo parecía ofrecer estabilidad, debía tomarse antes de que desapareciera. Esperar demasiado siempre había significado perder.
así que no esperó. El matrimonio se concretó poco tiempo después de conocerse, sin una convivencia prolongada, sin un proceso lento de adaptación. Para ambos, la decisión parecía lógica. Bill veía en Omaima a alguien a quien cuidar y acompañar. Omaima veía en Bill una estructura firme, una base que podía sostenerla. Desde afuera, la historia podía contarse como un encuentro afortunado. Una mujer joven que encontraba a alguien dispuesto a ofrecerle seguridad. Un hombre mayor que encontraba compañía y afecto. No había, al menos en apariencia, un desequilibrio evidente. Nadie habló de riesgo, nadie sugirió prudencia. Pero cuando una relación se construye tan rápido, hay preguntas que nunca llegan a formularse. No se habla de límites, no se exploran los miedos, no se ponen a prueba las diferencias. Todo queda suspendido en una especie de acuerdo implícito. Esto funciona, no lo cuestionemos. Para Omaima, ese acuerdo era tranquilizador. Por primera vez en mucho tiempo sentía que no estaba a la deriva. Tenía un hogar, un apellido compartido, una vida que parecía encajar en los parámetros de normalidad que había observado desde lejos durante años. Esa sensación era poderosa, y como suele ocurrir, cuando algo se siente tan necesario, se vuelve difícil analizarlo con distancia. Bill, por su parte, parecía satisfecho. Compartía su felicidad con su entorno, hablaba bien de su esposa, se mostraba orgulloso de la relación. Desde afuera no había señales claras de conflicto. Todo parecía indicar que ambos habían encontrado exactamente lo que buscaban. Pero esa armonía inicial ocultaba una fragilidad profunda. Porque cuando dos personas se unen desde necesidades distintas, una buscando protección, la otra buscando compañía, el equilibrio depende de que esas necesidades no choquen. Y cuando no se las nombra, cuando no se las reconoce, el choque no desaparece, solo se retrasa. Aún no había discusiones abiertas ni episodios que llamaran la atención, pero la relación ya estaba construida sobre bases que nunca habían sido examinadas. Y en ese tipo de estructuras basta una presión inesperada para que todo comience a tensarse. Por el momento nadie parecía notarlo, ni los vecinos, ni la familia, ni siquiera ellos mismos. Todo seguía funcionando, al menos en la superficie. Y esa apariencia de estabilidad sería precisamente lo que haría que nadie viera venir lo que estaba a punto de suceder. Durante los primeros meses de matrimonio, no hubo escenas que llamaran la atención. No hubo discusiones públicas, ni conflictos evidentes, ni episodios que hicieran pensar que algo estaba mal. Desde afuera, la relación entre Omaima y Bill parecía estable, incluso ejemplar, pero lo que antes había funcionado como una estrategia para sentirse segura, empezaba a convertirse en una carga constante. Vivían juntos en un apartamento común, sin lujos excesivos, pero cómodo. Compartían rutinas, salían, viajaban. Bill la presentaba como su esposa con orgullo. Ella, por su parte, cumplía el rol que muchos esperaban ver: atenta, presente, agradecida. Para quienes los observaban, no había nada que despertara sospechas. Ese es uno de los aspectos más engañosos de este tipo de historias. La ausencia de conflicto visible suele interpretarse como bienestar, pero lo que no se veía era la tensión silenciosa que empezaba a instalarse en la dinámica diaria. No una tensión explosiva, sino una constante, casi imperceptible. Algo que no se manifestaba en gritos, sino en pequeños gestos, en silencios prolongados, en expectativas no dichas. Omaima había entrado en el matrimonio buscando estabilidad. Bill, en cambio, había entrado buscando compañía y control de su entorno. Al principio, esas necesidades parecían complementarse, pero con el tiempo comenzaron a superponerse de forma incómoda. Para Omaima, la estabilidad no significaba solo un techo o una cuenta bancaria compartida. Significaba sentirse segura emocionalmente, no amenazada, no reducida.
pero esa seguridad dependía, en gran parte, de cómo percibía el comportamiento de Bill. Y cuando algo se desviaba de lo esperado, incluso de forma mínima, su cuerpo reaccionaba antes de que pudiera analizarlo. Aquí aparece una diferencia crucial. Bill se movía desde la comodidad, Omaima desde la vigilancia. Mientras él interpretaba ciertas dinámicas como normales dentro de una relación, discusiones menores, desacuerdos, cambios de humor, ella las procesaba desde un lugar distinto, no como eventos aislados, sino como posibles señales, señales de que algo podía descontrolarse. Nada de eso se hablaba abiertamente. En relaciones construidas con tanta rapidez, muchas conversaciones importantes se postergan indefinidamente. Se asume que habrá tiempo después, que las cosas se acomodarán solas, que no es necesario incomodar el presente con preguntas difíciles. Así, cada uno empezó a cargar con sus propias interpretaciones. Bill podía sentirse frustrado sin comprender del todo por qué. Omaima podía sentirse amenazada sin poder explicarlo con claridad. Ambos seguían actuando dentro de la normalidad, pero la normalidad ya no significaba lo mismo para los dos. Desde el exterior, la pareja seguía proyectando armonía. Conocieron la familia de Bill, compartieron celebraciones, él hablaba de su felicidad con naturalidad. Incluso llegó a expresar, en conversaciones con su hija, que se sentía satisfecho con su vida, que las cosas estaban bien. Ese detalle resulta especialmente inquietante. Para Bill no había una crisis evidente. Para Omaima, en cambio, la relación se estaba convirtiendo en algo cada vez más difícil de procesar. No porque hubiera un evento concreto que pudiera señalarse, sino porque su sistema interno nunca había aprendido a distinguir entre una amenaza real y una tensión emocional. Cuando una persona ha vivido bajo violencia, el umbral de alerta se mantiene bajo, incluso en contextos seguros. El cuerpo reacciona ante cambios mínimos y esa reacción no siempre encuentra palabras. En lugar de una discusión abierta, aparece el silencio. En lugar de una queja directa, aparece la distancia. En lugar de una decisión consciente, aparece la acumulación. La convivencia empezó a cargar con todo aquello que no se decía. Y aunque no hubiera episodios explícitos que justificaran una alarma externa, internamente algo se estaba reconfigurando. Las expectativas iniciales ya no encajaban tan bien como al principio, pero nadie parecía notar ese desplazamiento. Ni los vecinos, ni la familia, ni siquiera ellos mismos eran plenamente conscientes de lo que estaba ocurriendo. Todo seguía funcionando lo suficiente como para no detenerse a mirar más de cerca. Y cuando las cosas funcionan lo suficiente, rara vez se cuestionan. Esa ilusión de estabilidad fue clave, porque permitió que la tensión creciera sin interrupciones, sin intervenciones, sin pausas que obligaran a replantear la situación. Todo avanzaba hacia adelante, no porque estuviera bien, sino porque nadie se detuvo a observar lo que se estaba acumulando. La fecha que se aproximaba no parecía distinta a cualquier otra celebración. Para Bill era un día más para compartir. Para Omaima, aunque aún no lo supiera totalmente, ese día marcaría el punto en el que todo lo no dicho, todo lo no resuelto, comenzaría a salir a la superficie. Porque cuando una relación se sostiene sobre silencios, basta un pequeño detonante para que todo cambie. Y ese detonante estaba cada vez más cerca. El Día de Acción de Gracias de 1991 no comenzó con señales de alarma. No hubo discusiones previas ni un ambiente particularmente tenso. Desde afuera, era un día más en el calendario, asociado a comida, descanso y cierta pausa colectiva. Un día que para muchos simboliza unión y tranquilidad. Para Bill, esa jornada tenía un significado claro. Había llegado a un punto de su vida en el que sentía que las cosas estaban encaminadas. Tenía estabilidad económica, una esposa joven, planes por delante. Incluso expresó a su hija que se sentía bien, satisfecho,
como si hubiera alcanzado una etapa de calma después de años de movimiento. No había, al menos desde su perspectiva, una crisis latente. Para Omaima, en cambio, ese día no se vivía desde la misma emoción, no porque anticipara lo que iba a suceder, sino porque su estado interno era distinto. La convivencia, que desde afuera parecía normal, había ido acumulando tensiones difíciles de nombrar. No tensiones visibles, sino sensaciones persistentes, incomodidad, vigilancia, una alerta constante que nunca terminaba de apagarse. Este tipo de estado no se manifiesta con gritos ni con escenas dramáticas. Se manifiesta en pequeños gestos, en silencios más largos de lo habitual, en una sensación de encierro que no depende del tamaño del espacio físico, sino de la percepción interna. Acción de Gracias implicaba permanecer juntos durante horas, compartir un tiempo prolongado sin distracciones externas. Para algunas personas, eso es reconfortante. Para otras, especialmente para quienes han vivido relaciones marcadas por la pérdida de control, puede sentirse asfixiante. Nada de eso se verbalizó. No hubo una conversación que permitiera liberar tensión. No hubo un momento de pausa para replantear la dinámica. Todo siguió su curso, sostenido por la inercia de la rutina y por la creencia de que no había razones para preocuparse. Pero hay algo importante que ocurre en estas situaciones. Cuando una persona ha aprendido a sobrevivir anticipándose al peligro, no necesita que el peligro sea evidente para reaccionar. El cuerpo responde a patrones, no a contextos aislados. Para Omaima, ciertos gestos, ciertas actitudes, ciertos tonos podían activar recuerdos antiguos sin que ella fuera plenamente consciente de ello. No se trataba de pensar «esto es peligroso», sino de sentirlo. Y esa sensación no siempre encuentra una salida racional. Mientras el día avanzaba, la distancia emocional entre ambos se hacía más marcada. No porque discutieran, sino porque estaban habitando realidades distintas. Bill seguía viendo el día como una celebración más, Omaima como un espacio cerrado donde su margen de maniobra se sentía cada vez más reducido. Aquí es donde la historia empieza a girar, no en un instante explosivo, sino en la acumulación silenciosa, en todo aquello que no se dijo, en todo aquello que se asumió, en la diferencia entre sentirse seguro y sentirse atrapado. Lo peligroso de estos momentos es que desde afuera nada justifica un desenlace extremo. No hay un evento claro que permita decir «aquí empezó todo». Y justamente por eso, cuando el quiebre ocurre, resulta tan difícil de comprender. Ese día avanzó como cualquier otro. Las horas pasaron, el ambiente no se transformó en una escena evidente de conflicto. No hubo testigos que pudieran señalar un punto exacto de ruptura, pero algo estaba cambiando. Para Bill, el día seguía siendo uno más. Para Omaima, el margen de contención interna se estaba agotando. Y cuando una persona ha pasado toda su vida reaccionando al peligro, el agotamiento puede ser el detonante más impredecible de todos, porque no siempre se necesita una amenaza nueva para cruzar un límite. A veces basta con que resurja una sensación antigua, en el momento menos esperado, pero lo que antes había funcionado como una estrategia para sentirse segura, empezaba a convertirse en una carga constante. Y ese momento estaba a punto de llegar. Lo que ocurrió esa noche no puede entenderse como un hecho aislado, tampoco como una reacción simple. Para comprenderlo, es necesario detenerse en el estado mental en el que Omaima se encontraba justo antes de que todo cambiara. Según su relato posterior, hubo un momento en el que la situación se volvió intolerable, un instante en el que dejó de sentirse una esposa, una adulta, una persona con opciones. En su lugar, apareció una sensación mucho más antigua, una sensación que no pertenecía a ese apartamento ni a ese país, sino a otra etapa de su vida. Para alguien con su historia, ciertos estímulos no se procesan como experiencias nuevas, funcionan como llaves. Activan recuerdos que no siempre son conscientes, pero que el cuerpo reconoce de inmediato. El miedo no aparece como una emoción clara, sino como una urgencia física.
El pensamiento se acorta, el mundo se reduce a una sola pregunta: ¿cómo salir? Aquí es donde muchas narrativas fallan, porque intentan explicar el momento como una decisión racional. Pero en situaciones así, la racionalidad no lidera, lidera la memoria corporal. Omaima describió sentirse atacada, atrapada, reducida a una posición que su mente ya conocía demasiado bien. Más allá de los detalles exactos, que serían objeto de debate durante años, lo central es entender cómo se vivió ese momento desde dentro, no como una discusión conyugal, sino como la reactivación de un miedo primitivo. En esos segundos, no hay espacio para evaluar consecuencias, no hay tiempo para pensar en el futuro, en la ley, en la moral. El sistema interno entra en modo de supervivencia, y cuando eso ocurre, la persona no actúa para ganar, actúa para detener lo que percibe como una amenaza inmediata. Ese es el punto más delicado del caso, porque desde afuera nada parecía justificar una reacción extrema, pero desde dentro la percepción era completamente distinta. El cuerpo no estaba respondiendo solo a lo que ocurría en ese instante, sino a una acumulación de experiencias pasadas que nunca habían sido procesadas ni resueltas. Cuando ese límite se cruza, ya no hay vuelta atrás. La violencia que emerge en estos estados no siempre es planificada, no responde a una intención clara de dañar, sino a una necesidad desesperada de escapar. Y una vez que la acción ocurre, el impacto psicológico es inmediato. La realidad se fragmenta, el tiempo se distorsiona. La persona puede entrar en un estado de desconexión parcial, donde los hechos se suceden sin una narrativa coherente. Después de ese instante crítico, todo se vuelve confuso. Lo que antes era un hogar deja de serlo. El espacio cambia de significado. Cada objeto, cada pared, cada sonido adquiere otra carga. No hay alivio inmediato, solo una mezcla de shock, incredulidad y una urgencia nueva: entender qué acaba de pasar. Aquí ocurre algo importante. El miedo no desaparece cuando la amenaza percibida se detiene. Al contrario, se transforma. Ahora el miedo ya no está dirigido hacia el otro, sino hacia la realidad misma, hacia las consecuencias, hacia la posibilidad de ser descubierta, hacia la certeza de que nada volverá a ser como antes. El sistema de supervivencia sigue activo, pero sin un objetivo claro. En ese estado, las decisiones que vienen después no buscan coherencia, buscan reducir el impacto inmediato, ganar tiempo, crear una sensación mínima de control en medio del colapso interno. Por eso, lo que sucedió tras ese momento no fue una secuencia lógica de acciones, sino una respuesta fragmentada. Una mente intentando sostenerse mientras todo su marco de referencia se desmoronaba. Ese instante marcó el verdadero quiebre del caso, no solo porque se perdió una vida, sino porque a partir de ahí, ninguna explicación sería suficiente para cerrar la herida psicológica que se había abierto. Lo que vendría después no sería una huida clara ni una confesión inmediata, sería algo mucho más caótico, una serie de intentos por recuperar control en una situación donde el control ya no existía. Y ese intento desesperado por recomponer la realidad sería lo que llevaría a decisiones aún más incomprensibles desde afuera. Esa noche, dentro del apartamento, la confrontación entre Omaima y Bill llegó a un punto del que ya no había retorno. Lo que comenzó como una dinámica íntima terminó en un ataque directo. Bill Nelson murió allí mismo, dentro del lugar que hasta horas antes había sido presentado como un hogar. No fue un accidente, no fue una reacción mínima, fue un acto de violencia que cambió todo de forma irreversible. Pero lo que convirtió este caso en algo verdaderamente perturbador no fue solo la muerte de Bill, sino lo que ocurrió después. En lugar de llamar a emergencias, huir o pedir ayuda inmediata, Omaima permaneció en el apartamento.
las horas siguientes no estuvieron marcadas por una sola decisión clara, sino por una secuencia de acciones cada vez más extremas, como si su mente hubiera entrado en un modo automático, intentando resolver una situación que ya no tenía solución. Comenzó a manipular el cuerpo, no de forma rápida ni ordenada, sino de manera prolongada y errática. Separó partes, las trasladó, intentó alterar aquello que pudiera permitir una identificación clara. En algunos momentos recurrió al calor como un método práctico para borrar rastros. En otros simplemente continuó fragmentando y desechando restos dentro del propio apartamento. Durante ese proceso, el sonido del triturador del fregadero se volvió constante, un ruido repetitivo que se extendió durante horas. Vecinos lo escucharían más tarde y recordarían ese detalle con incomodidad, sabiendo después lo que estaba ocurriendo al otro lado de la pared. Nada de lo que hizo después fue eficiente ni calculado. No había un plan sólido. Había impulsos, cambios de dirección, decisiones tomadas una tras otra sin una pausa real para pensar. Era menos una estrategia y más una acumulación de intentos desesperados por borrar una realidad que ya se había impuesto. En los siguientes días, lejos de desaparecer por completo, Omaima comenzó a buscar ayuda. Condujo el auto de Bill y fue contactando a personas de su entorno, antiguos conocidos, hombres con los que había tenido relación en el pasado. A algunos les insinuó que necesitaba apoyo, a otros les pidió directamente ayuda para deshacerse de lo que quedaba. Uno de ellos se negó de inmediato y avisó a las autoridades. Otro fingió aceptar, escuchó su relato y en cuanto tuvo oportunidad, hizo lo mismo. Para entonces, la historia ya no podía sostenerse. Cuando la policía finalmente entró al apartamento, lo que encontraron confirmó que no se trataba solo de un homicidio. Había múltiples contenedores, bolsas y cajas con restos distribuidos en distintos puntos. Utensilios y recipientes mostraban que el lugar había sido usado durante horas como una escena de manipulación, no como una escena momentánea de violencia. Incluso los investigadores tuvieron dificultades para reconstruir todo lo ocurrido con precisión, no porque faltaran evidencias, sino porque las acciones posteriores habían sido demasiado caóticas, demasiado fragmentadas, como si hubieran sido realizadas sin una narrativa interna clara. Más adelante, un psiquiatra que evaluó a Omaima describiría ese periodo como un estado de desconexión, casi como un trance. No habló de frialdad ni de planificación meticulosa, sino de una mente que había cruzado un límite y seguía actuando sin volver a integrarse del todo a la realidad. Y ahí es donde este caso deja de ser solo una pregunta sobre por qué alguien mata y se convierte en algo mucho más inquietante. ¿Qué ocurre cuando una persona cruza el límite y en lugar de detenerse, intenta borrar lo ocurrido con acciones cada vez más extremas, como si pudiera deshacer la realidad a fuerza de decisiones desesperadas? Después de cruzar el punto de no retorno, no llegó la claridad. No hubo una sensación inmediata de alivio ni de seguridad recuperada. Lo que apareció fue algo mucho más confuso y difícil de procesar. Una realidad que ya no encajaba con ninguna de las categorías conocidas. El silencio que siguió no fue tranquilizador. Fue denso, cargado de una presencia imposible de ignorar. El apartamento, que hasta hacía poco había sido un refugio precario pero funcional, se transformó en un espacio irreconocible. Cada objeto parecía fuera de lugar, como si perteneciera a una vida que ya no existía. En ese estado, la mente no opera de forma lineal. No se piensa en términos de qué hice o qué pasará ahora.
se piensa en términos mucho más básicos. ¿Cómo detener la sensación de colapso? ¿Cómo evitar que el mundo se venga encima de una sola vez? Omaima no reaccionó como alguien que acaba de cometer un acto planificado. Reaccionó como alguien cuya percepción de la realidad se había fragmentado. Las acciones que siguieron no respondían a una estrategia clara, sino a impulsos desconectados entre sí. Cada decisión parecía responder únicamente a la urgencia del momento inmediato. Aquí es importante entender algo. Cuando el sistema de supervivencia permanece activado demasiado tiempo, la noción de consecuencias se vuelve borrosa. El cerebro intenta crear distancia entre el hecho y la conciencia plena de lo ocurrido. No por malicia, sino por necesidad psicológica. Aceptar de golpe la magnitud de lo sucedido sería insoportable. Así que la mente busca atajos. Niega parcialmente. Posterga. Divide la realidad en fragmentos manejables. Por eso, lo que ocurrió después no puede interpretarse solo como un intento de ocultar un crimen. Fue también un intento desesperado de no colapsar por completo. De mantener una mínima sensación de control en una situación donde todo se había desbordado. Las horas posteriores estuvieron marcadas por contradicciones internas. Momentos de lucidez seguidos de desconexión. Impulsos de buscar ayuda, mezclados con un miedo paralizante a enfrentar lo que eso implicaría. El pensamiento no avanzaba hacia el futuro. Se quedaba atrapado en un presente perpetuo. En ese estado, el tiempo pierde su forma habitual. No se mide en horas, sino en estados emocionales. Cada momento se siente separado del anterior, como si no existiera una continuidad clara. Y esa ruptura interna se refleja en las decisiones externas, que desde afuera resultan incomprensibles. Nada de lo que vino después siguió una lógica coherente. Ni hubo un plan definido, ni una narrativa clara que pudiera sostenerse. Solo una serie de actos que parecían responder a la misma necesidad básica. Ganar tiempo. Ganar tiempo para pensar. Ganar tiempo para sentir menos. Ganar tiempo para no enfrentar todavía la realidad. Pero el tiempo en estos casos no resuelve nada. Solo amplifica la confusión. Mientras tanto, el mundo exterior seguía funcionando con normalidad. Los vecinos continuaban con sus rutinas. El día avanzaba como cualquier otro. Esa disonancia entre el caos interno y la normalidad externa suele intensificar el colapso psicológico, porque obliga a la persona a sostener una fachada mínima, cuando internamente todo se está derrumbando. En algún punto, Omaima intentó comunicarse con otros, no de forma clara ni directa, más bien a través de aproximaciones confusas, relatos incompletos, versiones que cambiaban. No porque buscara engañar deliberadamente, sino porque ni siquiera ella tenía una versión integrada de lo que había ocurrido. Decir toda la verdad implicaba enfrentarse a algo que su mente todavía no podía procesar. Negarlo por completo era igualmente insostenible. Así, quedó atrapada entre dos impulsos opuestos: confesar y huir. Ese vaivén sería uno de los elementos más desconcertantes para quienes intentarían reconstruir el caso más adelante. Lo cierto es que a partir de ese momento, cada decisión tomada estaba condicionada por un estado psicológico profundamente alterado. Nada ocurría desde la calma. Nada desde la reflexión. Todo desde la urgencia.
Y esa urgencia, lejos de desaparecer, iría adoptando nuevas formas a medida que la posibilidad de ser descubierta se volvía cada vez más real. Porque aunque el silencio pudiera sostenerse por un tiempo, la realidad siempre encuentra la forma de imponerse. Y cuando lo hace, ya no hay fragmentación que alcance para contenerla. Cuando las autoridades ingresaron finalmente al apartamento, no encontraron solo un escenario físico. Encontraron una interrupción brutal de la normalidad. El espacio que había sido habitado como un hogar se transformó, de golpe, en un lugar que desafiaba cualquier lógica cotidiana. Para los investigadores, el caso no tardó en adquirir una dimensión distinta. No era solo un homicidio, era un conjunto de decisiones, contradicciones y comportamientos que no encajaban fácilmente en una narrativa simple. Las pruebas hablaban con claridad, pero la historia detrás de ellas no lo hacía. El proceso judicial que siguió no giró únicamente en torno a lo ocurrido esa noche, giró, sobre todo, en torno a la mente de quien había estado allí. Desde el inicio, quedó claro que el juicio no sería solo sobre hechos, sino sobre interpretación. La Fiscalía presentó el caso como un acto consciente, marcado por un patrón previo de conducta violenta y manipuladora. Señaló las inconsistencias en los relatos, las acciones posteriores, la forma en que Omaima había intentado manejar la situación. Desde esa perspectiva, no había duda, se trataba de un crimen deliberado, seguido de intentos por evadir responsabilidades. La defensa, en cambio, se apoyó en una narrativa completamente distinta. Habló de trauma, de una historia marcada por abuso, violencia y desprotección desde la infancia. Argumentó que el estado mental de Omaima en el momento del hecho no podía separarse de ese pasado, que su reacción no había sido el resultado de una intención fría, sino de un colapso psicológico. En el centro del juicio estaba una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto el pasado explica el presente? No se trataba de justificar lo ocurrido, sino de comprender si la capacidad de elección había estado realmente intacta en ese momento. Si una persona que reacciona desde un estado de terror reactivado puede ser evaluada con los mismos parámetros que alguien que actúa desde la calma. El tribunal escuchó testimonios, analizó informes psicológicos, revisó cada detalle. Pero como ocurre en muchos casos de este tipo, ninguna de las partes ofrecía una respuesta completamente satisfactoria, porque la realidad rara vez encaja del todo en categorías legales rígidas. Para el jurado, la tarea no era sencilla. Tenían que decidir no solo qué había ocurrido, sino cómo interpretarlo, determinar responsabilidad en un contexto donde el dolor, la violencia pasada y las decisiones presentes se entrelazaban de forma casi inseparable. El veredicto final fue contundente. Omaima Nelson fue declarada culpable y recibió una condena severa. Desde el punto de vista legal, el caso quedaba cerrado. Había una resolución, una sentencia, una conclusión formal. Pero desde el punto de vista humano, muchas preguntas permanecían abiertas, porque incluso después del fallo, el caso seguía incomodando, no solo por la brutalidad de los hechos, sino por lo que revelaba sobre los límites de nuestra comprensión, sobre la dificultad de trazar una línea clara entre víctima y victimaria, entre reacción y decisión, entre pasado y presente. La comunidad que rodeaba aquel apartamento también quedó marcada. Vecinos que nunca habían sospechado nada tuvieron que aceptar que la violencia no siempre se anuncia, que puede gestarse en silencio detrás de paredes comunes, en relaciones que parecen normales desde afuera. El juicio cerró una etapa, pero abrió otra, la del eco, la de las interpretaciones posteriores, la de una historia que, aún con una sentencia definitiva, se resistía a ser entendida de forma simple. Porque cuando un caso obliga a mirar de cerca cómo el trauma puede deformar la percepción de la realidad, ya no se trata solo de castigar un acto, se trata de enfrentar preguntas que no tienen respuestas cómodas. Y esas preguntas no desaparecerían con el paso del tiempo.
Al contrario, seguirían presentes mucho después de que el tribunal quedara en silencio. Con la condena dictada, el caso de Omaima Nelson quedó oficialmente cerrado. Desde el punto de vista legal, ya no había nada más que discutir. Existía un veredicto, una sentencia y un expediente que podía archivarse. Pero las historias como esta no terminan cuando se apagan las luces del tribunal, porque hay cierres que son solo administrativos. Años después, el nombre de Omaima Nelson sigue generando reacciones intensas, no por el morbo del crimen, sino por la incomodidad que produce, por la dificultad de encajarlo en una explicación simple. No es una historia que permita señalar con claridad a un solo responsable y seguir adelante sin cuestionarse nada más. Eso es lo que la hace persistente. Este caso obliga a mirar un territorio incómodo, el punto exacto donde el trauma no resuelto se cruza con decisiones irreversibles, donde la búsqueda desesperada de seguridad termina creando el escenario más peligroso posible. No porque alguien lo planeara así, sino porque una cadena de elecciones, hechas bajo presión emocional constante, fue cerrando lentamente todas las salidas. Para la comunidad, la herida fue silenciosa. No hubo un cambio inmediato en la forma de vivir, pero sí una grieta en la percepción de seguridad. El recordatorio de que la violencia no siempre viene acompañada de advertencias claras, que puede instalarse en espacios comunes, en relaciones que parecen normales, en rutinas que nadie cuestiona. Ese es uno de los aspectos más perturbadores del caso. No ocurrió en un contexto extremo, no fue precedido por señales evidentes, no hubo un antes claramente peligroso. Todo parecía estar bien, y quizá ese fue el mayor engaño. La historia de Omaima Nelson no plantea respuestas cómodas, plantea preguntas. ¿Cuántas oportunidades hubo para intervenir antes de que todo colapsara? ¿En qué momento una persona pierde la capacidad de distinguir entre protección y control? ¿Hasta qué punto el pasado define las decisiones del presente? No son preguntas que se resuelvan con una sentencia, porque este no es solo un caso sobre un crimen, es una historia sobre cómo el cuerpo puede recordar lo que la mente intenta olvidar, sobre cómo el miedo acumulado no desaparece por cambiar de lugar, de idioma o de vida, y sobre cómo a veces la mayor amenaza no es un evento externo, sino la normalización de un estado interno de alerta permanente. Omaima pasó gran parte de su vida buscando estabilidad, un espacio donde sentirse a salvo. Cuando creyó haberlo encontrado, ya no tenía las herramientas internas para sostenerlo. Y ese contraste entre la apariencia de seguridad y el caos interno fue el caldo de cultivo perfecto para una tragedia. Lo inquietante no es solo lo que ocurrió, es pensar en lo fácilmente que pudo no haber ocurrido. Bastaba una pausa, una red de apoyo, una intervención temprana, un límite puesto a tiempo. Pero nada de eso sucedió. Y por eso esta historia sigue incomodando, porque demuestra que el momento más peligroso no siempre es cuando todo va mal, sino cuando creemos que, por fin, todo está en orden. Ese es el eco que queda, uno que no se disuelve con el paso de los años, uno que obliga a mirar de cerca cómo las decisiones humanas tomadas bajo presión emocional pueden conducir a consecuencias que ya no admiten marcha atrás, y que a veces el silencio previo es mucho más revelador que el ruido final. Y lo más inquietante es que en una situación similar, muchas personas habrían tomado decisiones muy parecidas, sin darse cuenta. Suscríbete para ver más contenido sobre psicología oscura, sobre casos reales, y comparte tus comentarios sobre este inquietante caso.